Descubierto, a los 23 años, un millonario transforma su vida comprando inocencia para saldar una. Miguel jamás imaginó que su vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Desde su pequeño pueblo en México, donde la calidez de la comunidad se sentía en cada rincón y el aroma de los tamales flotaba por las calles, él aprendió sobre la honestidad y la solidaridad. Su madre, con manos callosas y un corazón lleno de amor, trabajaba día y noche para darle una vida mejor. Ella siempre dijo que el dinero no importaba tanto como los valores, pero llegó el día en que Miguel creó una startup de tecnología que lo catapultó a la fama y la fortuna. Así, un joven de apenas 23 años se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Cuando el primer montón de billetes cayó sobre su mesa, la emoción y la euforia parecían infinito. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa felicidad se desvaneció, dejando un vacío interminable. Se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que no lo querían por quien era, sino por su dinero. Aquella vida llena de lujos y superficialidades lo dejó atrapado en una rutina sin sentido, donde cada sonrisa de sus amigos era una fachada. Con cada vez más riqueza, se sentía cada vez más solo, cansado y perdido. Miguel decidió regresar a su pueblo, un lugar de recuerdos dulces y amargos. Al volver, la nostalgia lo golpeó con fuerza, pero también la realidad. Su comunidad enfrentaba una crisis económica. Miguel sintió un llamado en su interior, un impulso irrefrenable de ayudar. Comenzó a donar grandes sumas de dinero con la esperanza de mejorar la vida de las personas que siempre habían estado allí para él. Pero no todo fue como imaginaba. Su buena intención comenzó a dividir al pueblo en dos. Algunos lo veían como un héroe, otros, como un traidor, aquellos que creían que intentaba comprar amor y redención. Durante una celebración típica del pueblo, mientras las familias compartían tamales y el sonido de la música folclórica llenaba el aire, Miguel se encontró con su madre. Su mirada reflejaba el dolor de alguien que había sacrificado todo por él. «Te has olvidado de tus raíces», le dijo con la voz entrecortada. «El dinero no sustituye el amor ni la honestidad». Cada palabra le caló hondo y, de repente, se dio cuenta de que había llevado consigo una carga que nunca debería haber aceptado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el corazón hecho un nudo, Miguel comenzó un viaje de autodescubrimiento. Se encontró con amigos de la infancia, soñadores truncados por la falta de oportunidades. Sus historias de lucha y sacrificio lo movieron y le hicieron reflexionar sobre el verdadero significado de redención y comunidad. En las calles donde jugó de niño, la risa se mezclaba con el llanto de aquellos que simplemente no tenían suficiente. Ahora, Miguel enfrenta un dilema desgarrador. ¿Debería seguir invirtiendo su fortuna en proyectos que podrían no ser bien recibidos, o buscar un camino más personal y auténtico para apoyar a su comunidad? La pregunta resuena en su mente mientras observa a su pueblo dividido. ¿Logrará enmendar su pasado y abrir un camino hacia la solución que todos merecen? La respuesta queda flotando en el aire, esperando ser descubierta a cada paso de su viaje hacia la verdad. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Miguel mientras caminaba por el pueblo, un constante recordatorio de que había algo más grande que su propia ambición. Observando a los niños jugar con las piedras de la calle, se dio cuenta de que cada risa era un eco del pasado que había dejado atrás. Esa alegría simple, despojada de cualquier posesión material, lo hizo cuestionarse qué tenía que ofrecerles realmente. Sin embargo, la división en la comunidad lo perturbaba. Se podía oír murmullos a sus espaldas. ¿Quién se cree el rey del pueblo? Solo viene a mostrarse con su dinero. Cada murmullo, cada mirada despectiva, era un recordatorio de que la aceptación no se compra. No puedes llenar un vacío con billetes, se repitió. En un rincón de la plaza, vio a Rosa, una amiga de la infancia que había perdido su pequeño negocio por la crisis. Ella siempre había sido una mujer de empuje y de sonrisas brillantes,
Pero ahora, su mirada era triste. Miguel sintió un golpe en su pecho. Sin pensarlo dos veces, se acercó. Rosa, ¿cómo estás?, le preguntó, intentando romper el hielo. Sobreviviendo, Miguel. Pero no te preocupes por mí. Hay otros a quienes realmente puedes ayudar, dijo ella, con un tono que no dejaba espacio para la compasión. La palabra realmente resonó en él. Quizá había estado errando el camino, tomando decisiones sin escuchar. Necesitaba una nueva estrategia, y esto no se trataba simplemente de donar. Recordó las palabras de su madre: el amor no se sustituye. La idea de crear oportunidades, no solo limosnas, empezó a tomar forma en su mente. De repente, un grupo de jóvenes interrumpió sus pensamientos. Estaban reunidos, charlaban y se reían, pero al notar su presencia, hicieron silencio. Algunos se dieron la vuelta, mientras otros lo miraban con desdén. Sin embargo, uno se acercó, un chico llamado Luis, a quien Miguel conocía de la escuela. ¿Por qué no haces algo útil, Miguel? En lugar de soltar dinero, ¿por qué no trabajas con nosotros para salir adelante, para crear algo realmente bueno? Le dijo Luis, con una determinación brillante en sus ojos. Miguel lo miró y comprendió que, quizás, esa era la respuesta que estaba buscando. No se trataba solo de dar dinero. Se trataba de escuchar, de colaborar, de crear un futuro diverso y lleno de esperanza. Su mente comenzó a funcionar. Idea tras idea surgía de él. ¿Y si impulsamos un pequeño centro de capacitación? Un lugar donde podamos enseñar y motivar a la comunidad, para crear pequeñas empresas. La chispa de la esperanza comenzó a iluminar los rostros a su alrededor. Uno a uno, empezaron a murmurar con sorpresa. Luis asintió. Eso suena bien, pero necesitarás más que buena voluntad para hacerlo. Lo sé, respondió Miguel. Pero estoy listo para trabajar en ello, si ustedes están dispuestos a ayudarme. El murmullo de la plaza se reavivó. Miradas intrigadas intercaladas con escepticismo empezaron a cruzarse entre ellos. Miguel sentía que se hacían más conscientes de que, tal vez, la redención estaba en este esfuerzo colectivo. Sin embargo, una sombra de duda ensombrecía su corazón. ¿Acaso realmente podrían unir fuerzas y construir juntos, después de todo el dolor y la desconfianza? Pero como si la respuesta estuviera en el aire, un viejo amigo desde la distancia comenzó a acercarse. Era el chino, un referente del pueblo y, también, un hombre con inquietudes. Miguel lo conocía bien. La incertidumbre se adueñó de él. ¿Y si no te aceptan?, preguntó el chino al llegar, mirando a Miguel a los ojos. ¿Y si lo que quieres no es lo que necesitan? La pregunta quedó flotando, un ecosistema de dudas que lo rodeaba. La respuesta era crucial, pero el tiempo apremiaba. Miguel necesitaba decidir rápidamente si este nuevo camino valía el riesgo y si su corazón estaba preparado para aceptar las consecuencias. ¿Podrá Miguel superar sus propios miedos y dudas para llevar a cabo su visión? ¿O se verá atrapado una vez más por el miedo al rechazo? Miguel sintió que el peso de la mirada del chino era más fuerte que cualquier balanza. La incertidumbre creció en su pecho como una ola imparable. No puedo pensar en el fracaso. Tengo que intentarlo, se dijo a sí mismo. Con un gesto de confianza, tomó una respiración profunda y, mirando a sus jóvenes amigos, expresó con firmeza: lo haremos. Necesitamos construir algo que importe. Algo que resuene con todos. Luis, que antes había cuestionado su llegada, sonrió, animado por las palabras de Miguel. Entonces, contemos con la fuerza de este pueblo y hagámoslo juntos. Pero haremos una lista de lo que se necesita. Esto no es solo un sueño, hay que planearlo bien. El murmullo en la plaza se transformó. La atmósfera se cargó de energía positiva, un recenso de esperanza en el aire. Algunos se acercaron a Luis y a Miguel, ofreciendo su ayuda. Otras voces se unieron, comenzando a sugerir ideas, y cada aporte parecía hacer crecer la visualización del sueño colectivo. Rosa, que había estado observando con cautela, finalmente rompió el silencio. Si vamos a hacer esto, deberíamos empezar con algo que todos usen. Un tipo de taller que enseñe cosas prácticas.
Crear productos que, al mismo tiempo, dignifiquen nuestro trabajo y atraigan a los turistas, sugirió, con una chispa de determinación. Miguel se sintió aliviado. Aquellas palabras resonaban con lo que él había estado pensando. Claro, una tienda de artesanías, un lugar donde podamos mostrar lo mejor de nosotros, murmuró entusiasmado. Si la gente ve el valor de nuestro arte, podríamos ser capaces de construir más que un simple centro de capacitación. Crear una comunidad vibrante, con oportunidades para todos. La emoción burbujeaba en el ambiente, pero el chino, que aún no parecía convencido, intervino de nuevo. Recuerden que la realidad no es fácil. Las cosas no siempre salen como uno espera. Necesitarán planificar cada cosa a la perfección, advirtió. Su voz era grave, como si tratara de armar una burbuja que pudiera proteger a Miguel de la desilusión. Lo sé, chino, respondió Miguel, sintiéndose más decidido que nunca. Pero tengo un gran equipo que está dispuesto a trabajar conmigo. Lo vamos a lograr. Con amor, compasión y el entendimiento de lo que cada uno aporta, podemos crear nuestro propio camino. Mientras la conversación continuaba, Miguel sentía que una oleada de esperanza lo envolvía. Sin embargo, no pudo ignorar el pequeño nudo en su estómago. Estaba claro que la voluntad no bastaba. ¿Pero qué pasa si el pueblo no está listo para aceptar este cambio? Pensó. Una risa de un niño rompió sus pensamientos. Miguel lo miró. Fue un recordatorio de que, en su inocencia, los niños no cargaban con esos temores. Su risa era pura, no cuestionaban el futuro, simplemente lo vivían. Una idea brillante le cruzó la mente. ¿Y si comenzamos con ellos, los niños, el futuro de nuestra comunidad? Por ellos, podríamos tener la clave de una transformación total. Miguel dio un paso hacia adelante, sintiendo la fuerza de las palabras vibrar dentro de él. Podríamos implementar un programa de arte y cultura en las escuelas, para involucrar a los niños y darles un espacio donde puedan aprender y crear. La mirada del chino se suavizó un poco. Eso podría funcionar, pero no será solo por y para ellos. Necesitas involucrar a sus familias también. La comunidad necesita unirse. Era un desafío que se sentía cada vez más real. Miguel pensó en cómo reunir a todos, en cómo pasar de la idea a la acción. Pero, cuando se vio rodeado de rostros llenos de pasión y energía, empezó a vislumbrar que sí era posible. Pero ¿podría sostener esa conexión y dar el paso hacia adelante cuando la primera grieta de oposición apareciera? La pregunta atravesaba su mente y, de repente, la plaza se tornó más sombría. Un grupo de hombres, conocidos por su hostilidad hacia cualquier cambio, se acercó desde una esquina. Sus rostros eran un retrato de desconfianza. ¿Qué es esto, Miguel? ¿Vas a cambiar el pueblo a tu manera? Lanzaron al unísono, rodeando la plaza con una atmósfera de tensión. La sonrisa de Miguel se desvaneció y un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La aceptación del pueblo sería una montaña que escalar, y ahora, ese grupo de hombres lo miraba con ojos desafiantes. Con el corazón latiendo fuertemente, se armó de valor. No estoy aquí para cambiarlo a mi manera, sino para construirlo en conjunto. Pero necesito que ustedes se sumen a esta idea y me digan ¿están dispuestos a intentarlo? Esperó una respuesta de quien sabría que habían sido los más críticos. Pero para Miguel, la pregunta había sido lanzada al viento, y ahora el futuro estaba en sus manos. La tensión en la plaza era palpable. Miguel sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso, y cada mirada de esos hombres pesara más que un plomo. Cada uno de ellos representaba un fragmento del pasado, un estigma de resistencia al cambio. Sin embargo, su voz resonó con más fuerza, impulsada por la determinación que lo envolvía. Estamos hablando de un futuro para nuestros hijos, de un lugar donde todos podemos prosperar. Luis tomó la iniciativa, apoyando a Miguel. Parece que algunos de ustedes han olvidado lo que significa trabajar juntos. Les prometo que este esfuerzo no será en vano. Si no luchamos por nuestra comunidad, ¿quién lo hará? Los murmullos comenzaron a emerger, algunas voces se alzaron a favor, y otras se oponían. La división era escalofriante. Miguel miró a su alrededor, pudo ver la esperanza en los rostros de algunos, pero también el desencanto en otros. Esto no se trata solo de mí.
Se trata de todos nosotros, insistió Miguel. De repente, uno de los hombres, el más rudo entre ellos, dio un paso al frente. Dices que quieres involucrarnos, pero hemos visto sueños antes. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué nos asegura que no nos dejarás en el camino? Su voz salió cargada de resentimiento y desafío. Miguel sintió que cada pregunta era un golpe directo. Nunca he prometido que será fácil, comenzó a explicar, dando un paso al frente. Pero creo que juntos podemos crear algo real. No solo habrá trabajo, sino también una manera de mostrar al mundo quiénes somos. Nuestra cultura, nuestra identidad. Nuestros niños lo merecen. Las palabras de Miguel retumbaban en el aire como un eco. Miró al chino, buscando en su rostro una luz de aprobación. Pero para que esto funcione, necesitamos confianza y compromiso. Cualquier cambio requiere un esfuerzo colectivo. No quiero ser el que marque la dirección, quiero ser uno más en este camino. Un silencio tenso se apoderó de ellos. La mirada desafiante del hombre se convirtió en reflexión. Los otros hombres también se miraron entre sí, considerándole las palabras de Miguel. ¿Podrían unir fuerzas? ¿O seguirían en la misma senda de la desconfianza y el miedo? Mientras el ambiente se tensaba, Rosa se acercó. Si nosotros mismos no hacemos algo por el futuro, el cambio no llegará. Empecemos por algo pequeño, una reunión, un primer paso. Tal vez un taller. Si vemos que funciona, podemos expandir la idea. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, sugirió con esperanzas renovadas, tratando de romper el hielo. Entonces, otro rostro conocido apareció entre la multitud. Era doña Elena, una anciana respetada por todos, cuya sabiduría siempre había guiado a la comunidad. Los tiempos han cambiado, y nosotros debemos cambiar con ellos. Miguel tiene razón. No podemos seguir aferrados a lo que no funciona. Y si no nos atrevemos, siempre permaneceremos en la sombra de otros, dijo, y todos los presentes sintieron el peso de sus palabras. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. La tensión parecía desvanecerse. ¿Entonces, están dispuestos a intentarlo? Preguntó, con un destello de esperanza en los ojos. Fue un momento decisivo, el ambiente cargado de incertidumbre y expectativa. Algunos comenzaron a asentir tímidamente. Sin embargo, la mirada del hombre desafiante seguía firme. Una cosa es hablar, otra muy distinta es actuar, replicó. Si lo empiezas, estaré vigilando. No quiero más promesas vacías. Miguel asintió, aceptando el desafío. Perfecto. Empecemos, entonces, con la primera reunión. Todos están invitados. Vamos a mostrar que juntos somos más fuertes. Y si fallamos, será un fracaso compartido. Al terminar su oración, el grupo comenzó a acercarse, murmullando, y Miguel sintió que había dado el primer paso hacia el cambio. Pero todavía quedaba mucho por hacer. ¿Cómo reunir a cada familia y convencerlas de unirse al esfuerzo? La pregunta persistía en su mente mientras los rostros se dispersaban. Al fondo, la sombra del hombre desafiante se recortaba, un recordatorio constante de que la lucha apenas comenzaba. ¿Acaso podría Miguel avanzar hacia la unión y la aceptación en medio de esa resistencia? La noche cayó sobre el pueblo, y con ella llegó una inquietud profunda. Un nuevo desafío se estaba gestando, uno que podría definir no solo su futuro, sino el del pueblo entero. En su corazón, Miguel supo que sería una travesía llena de pruebas, pero la esperanza seguía viva. Vamos a encontrarnos mañana. La construcción del futuro empieza aquí, concluyó, sintiendo como el peso de la responsabilidad se montaba en sus hombros. Mientras se alejaba de la plaza, sintió como la sensación del nerviosismo se entrelazaba con una inesperada determinación. Un camino incierto le esperaba, y la pregunta que lo envenenaba era, ¿podrían realmente unirse para realizar ese sueño tan anhelado? La mañana llegó con un cielo despejado, pero Miguel no podía disfrutar de la luz del día. Esa claridad era un recordatorio de la tarea que simple y dolorosamente se había impuesto. Mientras caminaba hacia el centro del pueblo, cada paso se sentía como un eco de la noche anterior, donde las miradas escépticas y los murmullos de incertidumbre aún resonaban en su mente. Al llegar a la plaza, notó que algunas personas ya estaban allí.
Luis conversaba con Rosa y un grupo de jóvenes que, aunque algo tímidos, mostraban disposición a escuchar. Miguel sintió una chispa de esperanza. Todo lo que necesitaban era un empujón, un poco de ímpetu para encender la llama del cambio. Se acercó a ellos, con un saludo cálido que trataba de infundir energía en el aire denso que a veces lo rodeaba. ¿Listos para dar el primer paso?, preguntó, con una sonrisa que intentaba ocultar su ansiedad. Los jóvenes asintieron, aunque sus rostros trastabillaban entre la emoción y la preocupación. Ulises, un joven que había crecido en las tierras del pueblo, habló primero. Miguel, queremos ayudar, pero también tenemos que pensar en nuestros padres. Muchos no están muy convencidos. La respuesta de Miguel surgió de su corazón. Entiendo. Pero en este momento, también debemos ser valientes. Si no lo intentamos, siempre estaremos en el mismo lugar. Piensen en lo que podemos construir juntos. Rosa intervino, tomando el aliento. Quizá podríamos organizar una reunión con las familias hoy mismo. Así podrán escuchar de primera mano nuestras ideas y preocupaciones. Tendrán su voz. Miguel sintió como esa idea comenzaba a tomar forma en su mente. Perfecto. Una reunión. Juntos podemos hacer volar nuestras voces y ser escuchados. Vamos a ser claros, esto será una conversación abierta. Invitemos a todos, incluso al hombre del desafío. Necesitamos transparencia. Los murmullos comenzaron a crecer, y la energía se sentía más vibrante. Miguel miró a Luis, quien sonreía con complicidad. Siempre quise que este pueblo se uniera, pero me parecía una utopía. Hoy parece más real. Enrique, el cartero, hace su ronda en breve. Podríamos pedirle que lleve la invitación a cada casa. Mientras Ulises hablaba con algunos de sus amigos, Miguel visualizaba la plaza llena de familias. Sus corazones palpitaban como uno solo, enfrentando sus miedos y dispuestos a dar el primer paso hacia la esperanza. La idea empezó a calar hondo. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante persistía en su mente, y si el hombre desafiante no se presentaba. La noche anterior, su advertencia había caído como un peso. Su desconfianza era un monstruo que podría desbaratar sus esfuerzos. Sin embargo, pensar en esa posibilidad no podía detenerlo. No había vuelta atrás, no podía rendirse ahora. Al caer la tarde, los 6 se dividieron las tareas. Miguel se encargó de preparar el lugar, limpiando y decorando la plaza con viejos colores y dinámicos dibujos que, aunque desgastados por el tiempo, aún conservaban un brillo de vida. Mientras trabajaba, pensaba en lo que significaba ese encuentro. Ya no era solo una reunión, era una posibilidad, un grito de cambio esperando ser escuchado. La plaza comenzaba a llenarse. Las familias llegaron una a una, algunas con miradas confundidas, otras con dudas. Sin embargo, también había rostros conocidos que sonreían, algunos traían sus niños, un acto que Miguel interpretó como una señal de esperanza. El abrumador silencio fue reemplazado por risas suaves y susurros, formando una atmósfera de potencial transformador. Miguel se colocó frente al micrófono improvisado que había montado y sintió el alza de su corazón. Era su momento. A su alrededor, las miradas esperaban nerviosas. Pero antes de que pudiera hablar, el corazón se le frenó. La sombra del hombre desafiante se manifestaba a lo lejos, caminando firme hacia la plaza, en un paso que parecía decidido. Todo el mundo dejó de lado sus conversaciones, y los murmullos se apagaron. El pueblo había reunido a su esperanza, y con ello, a la incertidumbre. Miguel se preguntó en un instante si podría convencer a todos, incluso a su más formidable opositor. ¿Harían silencio sus convicciones o liberarían la fuerza necesaria para un cambio? Hoy es el día en que nos encontramos, comenzó Miguel, pero sabía que en los ojos de ese hombre, lo que se avecinaba era un desafío aún mayor. La reunión no solo sería un momento de unión, sino la antesala de una confrontación decisiva. Miguel intentó proyectar confianza, pero el nudo en su estómago se apretó al ver cómo el hombre desafiante se acercaba. La plaza, antes llena de murmullos esperanzados, se sumió en un silencio tenso. Nadie parecía atreverse a hablar, todos esperaban que Miguel rompiera el hielo. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblando un poco al principio. Hoy no es solo un encuentro para hablar de expectativas.
Es una oportunidad. Oportunidad de construir nuestro futuro, de manifestar nuestras preocupaciones y sueños. Sus ojos recorrieron la multitud. Podía ver los rostros conocidos, algunas líneas de preocupación, pero también el destello de la esperanza, el hombre desafiante, con su porte seguro y una mirada que parecía leer cada uno de los pensamientos de la gente, se detuvo frente a Miguel. Era un potente recordatorio de la autoridad que había desafiado a muchos en el pueblo. Pero en ese momento, lo que más asustaba a Miguel era la inquietud de su ser, por lo que esa presencia significaba para los demás. Yo no vine aquí para darles más promesas vacías, interrumpió el hombre, su voz resonando en la plaza con fuerza. Vengo a recordarles que el cambio no es fácil. Requiere sacrificios. ¿Están realmente listos para lo que están pidiendo? Miguel sintió como el ambiente se volvía un poco más pesado. Quiso replicar, refutar con fervor, pero la duda lo invadió. ¿Qué clase de sacrificios exigiría ese camino? Sin embargo, no estaba solo. Miró a su alrededor y vio a Rosa tomando la mano de un niño. La presencia de ese pequeño fue un faro de valentía que iluminó su mente. Estamos dispuestos a intentarlo, respondió Miguel finalmente, sintiendo la fuerza de su voz crecer con cada palabra. Entre todos, podemos enfrentar lo que venga. Sabemos que el cambio puede ser difícil, pero también sabemos que no hay crecimiento sin lucha. Los murmullos comenzaron otra vez, pero esta vez eran diferentes. Era un murmullo de apoyo, de unión. Vio a Ulises a su lado, con un gesto de aprobación. El hombre desafiante frunció el ceño, pero Miguel continuó. Lo que queremos es tener voz en este pueblo, donde nuestras opiniones cuenten. Queremos un futuro donde nuestras decisiones no sean tomadas sin nosotros. A medida que las palabras de Miguel calaban, el ambiente se tornó electrificante. Algunas cabezas asintieron, otros expresaron su preocupación, pero todos escuchaban. El hombre desafiante cruzó los brazos, su expresión endurecida. ¿Y qué pasa si no les gusta lo que escuchan? ¿Acaso están listos para aceptar que algunos sacrificios no serán agradables? Nosotros lo aceptaremos, contestó Luis, sorprendiendo a todos con su intervención. Estamos aquí porque queremos enfrentarlo. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros sueños. El hombre desafiante se quedó en pausa, como si nunca hubiera considerado una resistencia. Por un momento, el mundo exterior se desvaneció, fue solo él y el pueblo, un conjunto de corazones latiendo al unísono, la energía cambió, Miguel lo sintió. Ellos estaban dispuestos a luchar, a abrir su voz. De repente, la incertidumbre en el rostro del hombre comenzó a desvanecerse. La multitud, respaldando a Miguel, rompió la barrera de miedo que había prevalecido por tanto tiempo. Entonces hagamos esto, dijo el hombre, con una leve sonrisa de desafío. Tendremos esta conversación, pero cada uno de ustedes debe estar preparado para afrontar la verdad. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. La declaración del hombre era la señal de que el verdadero diálogo podría empezar, pero también advertía que la verdad podría ser dolorosa. Una oleada de adrenalina recorrió la plaza, como un eco de lo que podría ser un nuevo amanecer para todos. ¿Y qué tal si? Comenzó Miguel, pero antes de poder formular la pregunta, un fuerte rumor de inquietud surgió del fondo de la plaza. Un murmullo de alarma. Una figura conocida había llegado, un rostro de total desconfianza, alguien que podría cambiar todo. Antes de que la multitud pudiera girar para ver, Miguel se dio cuenta de lo que estaba a punto de desatarse. ¿Podrían los planes que habían comenzado a tomar forma desmoronarse en un instante? Y con eso, la realidad era implacable, el verdadero reto apenas comenzaba. El murmullo creció en intensidad, como un trueno distante que anunciaba un cambio inminente. Miguel miró hacia el fondo de la plaza, donde la figura se hacía más clara. Era Carla, la mujer que había llevado a cabo una importante campaña en contra de los intereses de quienes intentaban despojar a los habitantes de sus tierras. Durante años, su voz había resonado con fuerza y pasión, pero su regreso era visto por muchos como un rayo en una tormenta. «Carla», llamó Miguel, su voz saliendo casi en un grito ahogado. La multitud se dividió, dejando un sendero abierto mientras ella avanzaba. La expresión en su rostro era de determinación, pero también de preocupación.
Cuando llegó al frente, la tensión era palpable, el aire cargado de expectativas. No puedo quedarme callada, dijo Carla, su mirada fija en el hombre desafiante. Esto no es solo una discusión sobre sacrificios o ilusiones de cambio, es sobre nuestra supervivencia. Ustedes están hablando de un futuro, mientras que algunos de nosotros solo peleamos por mantener lo que ya tenemos. Miguel sintió una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había llegado alguien que compartía su deseo de cambio, pero miedo porque también podía representar una nueva ola de conflictos. Un hilo de nervios se enredó en su pecho. ¿Iban a unirse o a dividirse más? Carla tiene razón, intervino Rosa, alzando la voz. Nuestro vigor se encuentra en la unión. Pero también necesitamos escuchar. No podemos permitir que el miedo nos venza de nuevo. La multitud murmulló en afirmación, y esa voz de razón resonó entre los corazones de los presentes. El hombre desafiante observaba con una mezcla de diversión y desprecio. ¿Y ustedes creen que la resistencia va a salvarlos? No hay lugar para debilidades. Lo que se necesita son decisiones difíciles. Tal vez estas palabras sean solo un espejismo. Miguel sintió como el sudor comenzaba a formarse en su frente. Quizás la debilidad no está en tener miedo, sino en ignorar nuestras preocupaciones. Necesitamos un cambio, pero debe ser sensible. Carla, apunta un camino. ¿Qué propones tú para hacer realidad esta unión? Preguntó, buscando en ella una chispa de inspiración. Carla respiró profundamente. No podemos enfrentarlos de manera fragmentada. Propondré un consejo comunitario donde cada voz sea escuchada. No solo las decisiones vendrán de los mismos líderes de siempre, sino de aquellos que realmente viven las consecuencias. Esto empieza ahora. Los rostros en la multitud comenzaron a iluminarse. Las ideas parecían tomar forma, pero también vendría la sombra del conflicto. Miguel pudo sentir cómo se desataba una oleada de esperanza, aunque una pregunta seguía retumbando en su mente. ¿Era suficiente? El hombre desafiante interrumpió el momento. Entonces, ¿deciden abrir la puerta a la insurrección en vez del verdadero liderazgo? ¿Están realmente listos para lo que eso significa? No subestimen la fuerza que tienen o la que podría enfrentarles. El aire se tornó pesado, y los murmullos de la multitud se transformaron en un silencio palpable. La urgencia de los momentos anteriores parecía desvanecerse. En el rostro de Carla, Miguel pudo ver la duda que había comenzado a instalarse. ¿Estaban preparados para este choque? Justo cuando estaba a punto de alzar la voz para reafirmar su compromiso, una ráfaga de viento surgió, y el sonido de cristales rompiéndose resonó en el aire. Los ojos de todos se volvieron hacia el lado opuesto de la plaza, donde un grupo de individuos, agrupados de manera intimidante, avanzaba rápidamente. Miguel sintió que el corazón se le detenía. Sabía en lo más profundo que este era un punto de no retorno. Las decisiones que tomaran en ese instante marcarían el futuro de todos. «Es ahora o nunca», murmuró. Sería capaz de movilizar a su gente en un momento en el que la unidad parecía irse desvaneciendo. El aire estaba cargado de tensión, y justo en ese momento, la figura en el frente dio un paso al frente. ¿Están listos para lo que viene?, preguntó el hombre desafiante, su expresión retadora retumbando como trueno sobre sus palabras. Las miradas se entrelazaron, y Miguel supo que la batalla por lo que significaba su pueblo estaba a punto de comenzar. La pregunta flotó en el aire como un eco persistente. ¿Tenían la fuerza para enfrentar la tormenta que se aproximaba? El grupo que se acercaba era un espectáculo aterrador. Hombres y mujeres de rostros serios, vestidos con chaquetas negras que contrastaban con la palidez de la plaza, lanzaban miradas incendiarias. Las voces de la multitud empezaron a entrelazarse en un murmullo de preocupación. Miguel sintió que el aire se volvía denso. Su corazón latía con fuerza, como si intentara advertirle del peligro inminente. No podemos dejarlos dominar. Juntos podemos enfrentarlos, exclamó, aunque notó que su voz temblaba. La incertidumbre era un monstruo que crecía en su pecho, pero la esperanza seguía ardiendo en algún rincón de su corazón. Carla dio un paso al frente, su mirada fija en el grupo, y su voz resonó con firmeza. Venimos a buscar justicia, no a provocar violencia. Pero no duden que defenderemos lo que es nuestro. Miguel la miró con admiración.
Su valentía era contagiosa, y la multitud comenzó a murmurar, animándose lentamente. Las palabras de Carla eran un rayo de luz que prometía una resistencia pacífica, pero su desafío podía resultar un juego peligroso. El hombre desafiante, que se hacía notar con su presencia dominante, sonrió desdeñosamente. ¿Justicia? ¿Esperan obtener justicia con palabras? Esto no es un cuento, querida. Las palabras pueden ser unas cadenas si no se apoyan en fuerza. Su risa burlona resonó a través de la plaza, como un eco de desesperanza. Una ola de nervios recorrió a la multitud. Miguel notó rostros familiarmente tensos entre los presentes. Alguien en la primera fila rompió el silencio y gritó, «Esperen. Si vamos a luchar, lo haremos juntos. No podemos permitir que esto se convierta en violencia». Los murmullos se convirtieron en un torrentoso coro de aprobación, resonando combinados con sentimientos de determinación. Miguel sintió como el miedo se convertía en coraje. Hacemos esto por nuestras familias, por nuestra tierra. Nadie deberá ser tocado. Pero sí debemos ser firmes, sin quebrarnos ante la adversidad, añadió, buscando conectar con los corazones de todos. Una voz más se levantó. Era Rosa, que estaba ansiando algo o alguien que le diera fuerza. Miguel, tú has sido una fuente de inspiración para muchos. No solo por tu valentía, sino por tu capacidad de unir a la gente. ¿Qué propones tú en este momento crítico? Las palabras de Rosa fueron como un gas para la llama. La multitud se volvió hacia él con miradas de confianza. Miguel sintió que la responsabilidad se posaba sobre sus hombros. Propongo que formemos un frente unido. Un consejo, como ha dicho Carla. Lucharemos con nuestras voces, nuestras ideas y nuestros corazones. No quiero ni un solo golpe si no es al de la injusticia. El hombre desafiante apretó los puños al escuchar esto. No saben en lo que se están metiendo. Cada palabra cuenta, cada decisión es un arma que puede volverse contra ustedes. Las tensiones crecían. Miguel observó a Carla, quien había comenzado a montar su energía con su mirada penetrante en la multitud. No dejaremos de luchar. ¿Quién está conmigo? Un estruendo de voces se levantó con un eco heroico, nosotros. El miedo comenzó a desvanecerse y una fuerza renovada llenó sus corazones. Pero el grupo que se acercaba, aún en un punto cercano en la plaza, se detuvo. De repente, un grito cortó el aire, esos son los matones de la empresa. Las palabras de la multitud resonaron en un eco perturbador, mientras los miembros del grupo se apretaban el puño como si estuvieran preparados para atacar. En un instante, todos supieron que una batalla no sería solo una posibilidad, sería inevitable. Miguel miró a su alrededor, buscando una forma de conectar a todos, pero la fiebre de la confrontación era palpable. Quedémonos firmes pero no cometamos barbaridades, clamó, intentando contener las emociones desbordadas que había encendido. Justo cuando los ojos se preparaban para enfrentar el desafío, la plaza estalló en un grito colectivo. La pregunta flotaba en el aire como un desafío pendiendo sobre ellos: ¿podrían mantenerse unidos ante una inminente tempestad? ¿O sucumbirían a sus propios miedos y desconfianzas? Las decisiones que tomaran en los próximos momentos definirían todo. Y en el horizonte, un ruido más fuerte empezaba a gestarse. Pólvora y silencio anunciaban los peligros que todos temían. El estruendo de la muchedumbre se ahogó en el rugido inminente de un conflicto que parecía inevitable. Miguel se puso de pie, su pecho se infló con determinación en medio del caos. Las miradas de sus amigos y vecinos eran como un espejo, reflejando su confianza pero también una vulnerabilidad aterradora. La tensión en el aire era eléctrica, un zumbido intenso que vibraba desde el fondo de la plaza. La figura del líder del grupo de chaquetas negras se perfilaba aún más fuerte, como si se alimentara de la incertidumbre que los rodeaba. Miguel podía sentir el odio, la rencorosa admiración de quienes estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para aplastar cualquier grito de resistencia. Miguel abrazó la idea de Carla, la idea de hacer frente sin recurrir a la violencia. No somos sus enemigos. Somos los guardianes de nuestras familias, de nuestros sueños, gritó, levantando un puño al aire. La multitud empezó a resonar con sus palabras, un coro de voces que se entrelazaban, formando una red de esperanza en la desesperación. El hombre de chaqueta negra comenzó a avanzar hacia ellos.
Y cada paso resonaba como un aviso. Sus voces no tendrán poder si no hay puños detrás de ellas, advirtió, con una sonrisa burlona que mostraba sus dientes afilados. La amenaza era palpable, como un cuchillo desenvainado en la penumbra. Miguel sintió que cada palabra resonaba en su estómago, pero no podía dejar que el miedo lo dominara. La unión nos hace más fuertes que cualquier puño, exclamó, dirigiéndose a su comunidad. Los murmullos de apoyo comenzaron a crecer de nuevo. Carla tomó su lugar a su lado, empoderada por la convicción de Miguel. ¿Qué somos si no somos solidarios? Aquí estamos por la justicia, y no abandonaremos a nadie. La multitud, ansiosa, tomó impulso, y de repente, la plaza se llenó de gritos de aliento. Era un eco de resistencia, un grito de guerra que resonaba más allá de la furia. Sin embargo, la mirada del hombre dominador era intensa. Vamos a verlo. La resistencia no es más que una ilusión. La provocación logró calar hondo en algunos. Un par de puños se apretaron nerviosamente, como si la violencia fuera un llamado irresistible. Rosa avanzó, buscando calma. No podemos permitir que el miedo nos divida. Es un juego sucio, y ellos lo saben. No caigamos en la trampa. Mantengamos la paz. En ese momento, un estruendo distante rompió el aire. Un sonido seco, como el estallido de un fuego artificial seguido de un golpe sordo. Miguel sintió que el mundo se detenía. La plaza se convirtió en un mar de caos instantáneo. Vidas corriendo, gritos desbordando y cuerpos esquivando. La tristeza y la desesperación chorreaban como una lluvia helada ante sus ojos. Mientras la multitud se dispersaba, Miguel tomó la mano de Carla, y en sus ojos vio lo mismo que sentía, una mezcla de desesperación y determinación. No podemos huir. Si nos dispersamos, perderemos más que nuestra fuerza. Debemos quedarnos juntos. Su voz era un ancla en medio de la tormenta. A su alrededor, algunos comenzaron a replegarse. Miguel entendía que no todos podían soportar la presión. Pero justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, un grupo de jóvenes avanzó hacia el frente, mostrando pancartas donde se leían las palabras paz y unidos sigamos luchando por nuestros derechos. No podemos rendirnos ahora, gritaron, con un corazón palpitante. Miguel supo que, a pesar del miedo y la incertidumbre, no estaban solos. La esperanza seguía latiendo. Y en ese instante, la distancia entre los grupos se redujo. Pero algo oscuro rondaba en las sombras, un susurro en la multitud que traía consigo una advertencia: las respuestas están a la vuelta de la esquina, y no todos estarán listos para conocer la verdad. La plaza volvió a llenarse de voces, pero en el fondo, Miguel sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. ¿Podrán unirse en medio del fuego cruzado? ¿O se desvanecerán antes de enfrentar lo peor? La llamada a la acción emergía no solo como un grito, sino como un eco del deseo de cambiar su destino. Mientras las luces de la plaza empezaban a titilar, la pregunta quedó atrapada en el aire, lista para ser respondida en la siguiente embestida. La plaza estaba llena de incertidumbre y miedo, un eco del conflicto que amenazaba con romper la unidad que Miguel había empezado a construir. Los murmullos de preocupación se transformaron en gritos de angustia, mientras los rostros conocidos parecían buscar respuestas donde ya no había. Miguel sintió el peso de su responsabilidad, recordando las palabras de su madre: el amor no se sustituye. Era hora de actuar. Todos necesitamos mantener la calma, exclamó Miguel, levantando las manos en señal de paz. Estamos aquí por un futuro, por nuestras familias. Esta lucha no busca destruir, sino edificar. Su voz resonó firmemente, y aunque el miedo aún reinaba, había una chispa de determinación en algunos rostros que comenzaba a desplazar la desesperanza. La figura del hombre desafiante aún se erguía al fondo, con una sonrisa burlona que, de alguna manera, le infundió más coraje. Solo que ahora la atmósfera pesaba de otra forma. Miguel se reunió con Rosa, Luis y algunos amigos cercanos. No podemos dejar que el miedo nos venza. Necesitamos hacer un llamado a todos y que entiendan que estamos juntos en esto, dijo Miguel, con el brillo de la esperanza regresando poco a poco. Mientras conversaban, la idea de organizar una gran asamblea de paz comenzó a tomar forma.
Podríamos invitar a todos, incluidos aquellos que se oponen al cambio, sugirió Rosa. Si logramos sentarnos y dialogar, podríamos encontrar un camino hacia la unidad. Miguel sintió que esa era la respuesta que habían estado buscando. Sí, una asamblea abierta. Quiero que todos, incluso él, lanzó un dedo en dirección al hombre desafiante, escuchen la voz de la comunidad. Que sientan que no estamos aquí para ser destruidos, sino para levantarnos en conjunto. Así fue como, al caer la tarde, el plan comenzó a tomar cuerpo. Miguel y su grupo se pusieron en marcha, visitando casa por casa, reconectando lazos y ofreciendo una mano de confianza. La noticia de la asamblea se fue expandiendo como la pólvora, un sentimiento de expectación y esperanza enarbolado por algunos, mientras otros aún dudaban. El día de la gran asamblea llegó, y la plaza era un mar de rostros. Miguel miró a su alrededor, sintiendo que cada persona presente era un ladrillo más en la construcción de su sueño de comunidad. Las miradas se entrelazaban, la incertidumbre y el deseo de cambio llenaban el aire. Hoy estamos aquí como una sola voz, comenzó Miguel, sintiendo la fuerza de su propio latido resonar. Hoy quiero escucharlos a todos, no solo a los que están de acuerdo, sino a los que buscan respuestas y tienen dudas. Aquí, todos cuentan. Hubo murmullos y algunos aplausos tímidos, a medida que el hombre desafiante se plantó al frente, observando como un cazador. No se engañen. Las palabras no bastan. Quieren una guerra, y no se darán cuenta hasta que sea tarde, advirtió. La tensión aumentó, pero Miguel respiró hondo. Esto no es guerra, esto es diálogo. Si estamos aquí, es porque todos deseamos algo mejor. Fue entonces que Carla se alzó. La verdadera lucha es por nuestros derechos y por el futuro de nuestros hijos. Es tiempo de demostrar que la valentía no se encuentra solo en la ira, sino en el entendimiento. Su voz resonaba con determinación. El hombre desafiante frunció el ceño, incómodo. Miguel sintió que quizás comenzaban a romper el hielo, pero aún se requería más. Cada intervención, cada palabra de aliento, ayudaba a construir un puente. La plaza se cargó de propuestas, de historias que entrelazaban sus vidas, creando una red comunitaria. Mientras las horas pasaban, se fueron tejiendo lazos y se encendieron voces que antes estaban ahogadas por la desconfianza. Al final del encuentro, Miguel se dio cuenta de que habían logrado más que comunicar, habían conectado. Algunos en la oposición comenzaron a ceder, vislumbrando por primera vez la posibilidad de un futuro sin divisiones. La noche se hizo amiga de las llamitas de la esperanza, y en esos momentos cruciales, la comunidad abrió espacios para el entendimiento. Miguel sonrió, sintiendo que realmente estaban avivando la chispa del cambio. Pero aún en su corazón, el desafío del hombre se mantenía firme. Desde aquel día, decidieron fundar el Consejo Comunitario, donde cada voz, incluso las que más se oponían, tendrían lugar. Miguel aprendió que la lucha no solo era contra el entorno, sino también dentro de ellos mismos. Al pasar los meses, la comunidad floreció. Talleres, educación, oportunidades laborales comenzaron a transformarse en realidad, la conexión se afianzó, y el arraigo a las raíces creció más fuerte. Miguel miraba a su madre, quien con lágrimas en los ojos le decía, ahora eres un hombre que no solo fue por el dinero, sino por su gente. Has encontrado tu camino. En esos momentos, el vacío que alguna vez lo había consumido se llenó con calor humano. Una tarde, como tantas, Miguel salió a pasear por su pueblo. Miró a los niños jugando con sus risas, vio a los adultos trabajando juntos, y sintió que la comunidad había sido restaurada. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en la unión, el amor y la empatía, y así, Miguel no solo sanó a su pueblo, sino también a sí mismo. Su viaje lo convirtió en un catalizador de cambio, un símbolo de redención personal y comunitaria. Cuando miraba hacia atrás, entendía que cada paso había valido la pena. La vida siempre continúa, y Miguel ahora estaba listo para enfrentar lo que vendría, con un corazón abierto y el lema vivo de su madre, el amor no se sustituye. La historia de un joven millonario que encontró su verdadero camino solo había comenzado, y el eco de su transformación resonaría por muchos años más. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.